Bueno, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde la Facultad de Ciencias, nos encontramos cursando la asignatura de ecuación diferencial con el tema de la recta fase, con el maestro Gerior Félix. Los integrantes de este trabajo es Reni Daniel Rincón, Luisa y Geroni, y esta servidora Miguel Ubira Rosario. Contexto y origen del problema. El método de la recta fase se utiliza para analizar ecuaciones diferenciales autónomas de primer orden. Su origen proviene del estudio cuantitativo del sistema dinámico, donde no es necesario resolver la ecuación explícitamente. En el libro de Nagle se introduce para comprender el comportamiento de soluciones mediante herramientas gráficas. Este método permite examinar la estabilidad, identificar puntos de equilibrio y visualizar el flujo de solución. El planteamiento de la ecuación. Considerando una ecuación diferencial autónoma de la forma de la derivada de y e igual a f de y, según Nagle, este tipo de ecuación depende solo de la variable dependiente y el análisis se concentra en los valores de f de y su signo para determinar el comportamiento. Las condiciones iniciales, si aplica, proporciona el punto de partida en la recta fase. Objetivo del análisis: identificar punto crítico o de equilibrio donde f de y sea igual a 0. Clasificar su estabilidad: estable, inestable o semiestable. Determinar la dirección del flujo de solución en cada intervalo. Describir el comportamiento global si necesita de integración. Conexión con Nagle, capítulo de análisis cuantitativo y diagrama de fase. Concepto fundamental y teorema. Punto crítico o equilibrio. Valor donde f de y es igual a 0. Estabilidad. Se determina mediante el signo de la derivada de y, según Nagle. Si la derivada de y es menor que 0, es estable. Si la derivada de y es mayor que 0, es inestable. La propiedad usadas: continuidad de f de y para garantizar existencia de solución, derivada para clasificación de estabilidad, condiciones de aplicación, ecuaciones autónomas con comportamiento suave. Se busca resolver o demostrar, determinar cómo evoluciona la solución según el valor inicial, explicar la dinámica cuantitativa del sistema sin resolver la ecuación, mostrar en qué región la solución crece o decrece, conectar estos resultados con los diagramas de flujo presentados en Nagle. Continuamos con nuestro primer ejercicio que nos dice: considerando la ecuación diferencial autónoma, que es la que tenemos aquí, buscando el punto de equilibrio, que es el valor cuando y es igual a y sub e, para lo cual la derivada es 0. Esto significa que si la solución empieza con este valor, se queda ahí. Entonces resolvemos y decimos: y por 1 menos y es igual a 0. Entonces, y sub e es igual a 0 y y sub e es igual a 1. Tenemos dos equilibrios, dos puntos donde la dinámica se detiene. Entonces, pasamos a la estabilidad, que es la que nos indica si la solución cercana al equilibrio tiende a alejarse, equilibrio inestable, o tiende a acercarse, equilibrio estable. Entonces, para darnos cuenta de esto, utilizamos la derivada. Entonces, derivando la función, tenemos que es igual a 1 menos 2y. Entonces, cuando y en la derivada es igual a 0, obtenemos 1 mayor que 0, inestable. Y cuando la derivada en y1 es igual a menos 1, menor que 0, estable. Si la derivada es positiva, el equilibrio es inestable, la solución cercana tiende a alejarse. Entonces, cuando la derivada es negativa, el equilibrio es estable, la solución cercana tiende a acercarse. Entonces, aquí tenemos nuestra recta fase, que esta es la que nos muestra cómo actúa la variable y sobre la propia recta.
De esto va a depender mucho de los signos. Entonces, tenemos aquí que los puntos naranja nos indican el equilibrio. Entonces tenemos dos, uno cuando y es igual a 0 y otro cuando y es igual a 1. Entonces las flechas nos indican hacia dónde se mueve y. Entonces podemos ver que y se mueve hacia afuera y se mueve hacia adentro. Entonces las flechas que van hacia afuera son las que nos indican cuando y es igual a 0. Cuando y es igual a 0 podemos observar que las flechas salen de la recta, entonces es inestable. Entonces la flecha cuando y es igual a 1 va a dirección hacia adentro de la recta, quiere decir que es estable porque la flecha entra hacia la recta. Ahora estaremos trabajando nuestro ejercicio número 2 de ecuación diferencial autónoma, que nos dice sea d de x partido d de t es igual a menos x por x menos 2. Esto significa, en este ejercicio vamos a ver que la velocidad con la que cambia la variable x solo depende del valor que tenga x en este caso. Entonces vamos a ver nuestro punto A, que sería el punto de equilibrio. Aquí nos dice que el punto de equilibrio es el número de donde se deriva, su derivada es 0. Es decir, que este sistema se detiene porque la variable deja de cambiar. Vamos a resolver entonces lo que es nuestra ecuación que nos dice que es menos x por x menos 2, que sea igual a 0. Aquí cuando vemos que nos dice que este producto es 0, cuando x es igual a 0 o x es igual a 2 en este caso. Entonces vamos a explicar lo que es la estabilidad del equilibrio. Entonces nos dice que para que saber si el equilibrio es estable o inestable, vamos a ver cómo se comporta la variable. Entonces, si f de x es igual a menos x por x menos 2, entonces calculamos su derivada. En este caso, su derivada sería f' de x, que es igual a menos 2 más 2. Entonces esta es nuestra primera derivada. Entonces aquí nos dice que cuando x es igual a 0, su derivada es f' por 0 es igual a 2. Aquí su resultado es positivo. Cuando la derivada en este equilibrio es positiva, en ese punto es inestable. Entonces, cuando x tiende a 2, decimos que su derivada sería f' por 2 es igual a menos 2. En este caso, su derivada es negativa. Entonces, cuando la derivada es negativa, su solución es estable. Entonces, cuando nos dirigimos a lo que es nuestra recta fase, nos muestra, en este caso, que la recta fase consiste en la observación de la derivada, cómo se comporta la derivada de d de x partido d de t, si es positiva o es negativa o si tiene distintos valores en x. Eso hace referencia a las soluciones que ya hemos visto, si está a la derecha o está a la izquierda. Entonces podemos observar que para los valores menores de 0, por ejemplo, x es igual a menos 1, cuando sustituimos esto en la ecuación, la derivada va a ser negativa. Entonces, x disminuye. Si x disminuye, las flechas van a estar hacia la izquierda. Entonces, para los valores entre 0 y 2, como por ejemplo, x es igual a 1, aquí la derivada va a ser positiva. Entonces, x crece y las flechas deben de estar o apuntar hacia la derecha. Cuando aquí podemos ver entonces que en nuestra gráfica se muestra que las flechas de la izquierda son 0, hacia la izquierda son 0, entonces entre 0 y 2 las flechas están hacia la derecha, o a la derecha de 2 las flechas están a la izquierda. Entonces cuando x es igual a 0, las flechas salen hacia ambos lados, y cuando x es igual a 2, las flechas están también entre ambos lados. Quiere decir que cuando x tiende a 0 son inestables, cuando x tiende a 2 son estables.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luisa Altagracia Vázquez López. El ejercicio que tenemos es la ecuación diferencial autónoma, donde la derivada de y cuando tiende a t es igual a y al cuadrado menos 4. Nuestro objetivo es encontrar los puntos de equilibrio, determinar su estabilidad y dibujar la recta fase. El primer punto que estaremos trabajando es nuestro punto de equilibrio. Para encontrar los puntos de equilibrio, simplemente igualamos nuestra función a 0. Entonces, factorizamos y tenemos que y menos 2 por y más 2 es igual a 0. Y esto nos da dos puntos de equilibrio, que es y es igual a menos 2 y y es igual a 2. Después de encontrar nuestro punto de equilibrio, que realmente estos son los valores de y donde la derivada de y cuando tiende t es 0, lo que significa que la solución es constante, ahí entonces hacemos nuestro segundo paso, que es la estabilidad. Ahora analizamos la estabilidad de dos puntos usando el método de linealización. Primero calculamos la derivada de la función f de y es igual a y al cuadrado menos 4. Entonces, f' de y es igual a 2y. Evaluamos en y es igual a menos 2, donde f' de menos 2 es igual a menos 4, menor que 0. Entonces aquí el equilibrio es estable. También tenemos que f' de 2 es igual a 4, mayor que 0. Y aquí nuestro equilibrio es inestable. Nuestro tercer punto es la recta fase. Finalmente dibujamos la recta fase. Esta recta nos muestra el flujo de la solución. Analizamos el signo de f de y, donde y es igual a y al cuadrado menos 4. O sea, y' es igual a y al cuadrado menos 4. En los tres intervalos definidos por nuestro equilibrio, y es igual a menos 2 y y es igual a 2. Saludos, mi nombre es Jerónimo Pascal Gregorio Santana. Ahora voy a estar hablándoles de lo que es el ejercicio número 4 y vamos a estar viendo su desarrollo de lo que es el tema que hemos estado tratando con lo que son las ecuaciones diferenciales autónomas. Nosotros conociendo que es su estructura y el paso número, tenemos 3 pasos para poder resolverla. Tenemos que buscar nuestro punto de equilibrio, la estabilidad o linealidad y nuestra recta fase. Para lo primero que vamos a hacer, el primer paso es igualar dy sobre dt, igualarlo a 0. Lo mismo, para encontrar nuestro punto de equilibrio, vamos a igualar nuestra ecuación, la vamos a igualar a 0. Entonces el punto de equilibrio, dice los puntos de equilibrio satisfacen que el seno de y igual a 0. Cuando el seno de y es igual a 0, entonces y es igual a n por pi, donde n es una variable que es un múltiplo de pi y este n, esa variable, este valor pertenece a los números enteros o al conjunto z. Ese es nuestro punto de quiebre cuando n es múltiplo de pi, siendo n un número de los números enteros. Ese sería nuestro punto de quiebre. Ya nuestra estabilidad, linealidad, nos queda que sea f es igual al seno de y. Entonces, si esa ecuación la derivamos,
esta función la derivamos, decimos que f' de y es igual a la derivada del seno, es igual al coseno. Entonces nos queda el coseno de y. Si evaluamos ese resultado, decimos que f' de, de n por pi es igual al coseno de n, y este coseno de n nos da igual, coseno de n por pi nos da igual a menos 1 elevado a la n. Por tanto, nuestras dos condiciones son las siguientes. Dice que menos 1 a la n, cuando menos 1 a la n es mayor que 0, entonces el equilibrio es inestable. Es una de las condiciones. Y dice si n es par. Cuando n es par y 0 es mayor que menos 1 a la n, entonces el equilibrio es inestable. La segunda condición es que menos 1 elevado a la n es menor. Entonces, siguiendo, entonces sigue la segunda condición donde menos 1 elevado a la n, cuando el 0 es menor, entonces el equilibrio es estable. Si n es impar, cuando menos 1 elevado a la n es menor que 0, si n es un número impar, entonces el equilibrio es estable. Esas son nuestras dos condiciones. Entonces, nuestra recta fase, nosotros vemos que es una recta de representación para representar lo que es el comportamiento de nuestros resultados. Nos dice que el signo de y, de seno de y, es con los intervalos. Decimos que npi de y, npi es igual a más n más 1 por pi. Donde tenemos esos dos intervalos, decimos que si el seno es mayor que 0, entonces n es par, y si el seno es menor que 0, entonces n es impar. Así que, así, entre pi(n) y n más 1 por pi, la flecha apuntan hacia el equilibrio estable más cercano. Entonces aquí podemos ver en nuestra recta fase donde f' de y, donde y' es igual al seno de y. Aquí podemos ver nuestro comportamiento. Podemos ver una flecha que sube y otra que bajan porque ellas van al equilibrio estable más cercano. Cuando se cumplen esas condiciones donde el seno es mayor y el seno es menor, entonces se cumple que n es par y n es impar. Y podemos ver, pero también pudiéramos acomodar donde el 2 puede ser 2 por pi, 0 por pi y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí la explicación de este tema. Espero que hayan podido entender y les sirva para un futuro. Muchas gracias por escucharme. Conclusión. El estudio de la recta fase revela aprendizaje grupal. Este trabajo nos permitió consolidar dificultades encontradas y cómo se abordaron. Conexión entre el problema, teoría, posible mejora. Una posible mejora para futuros trabajos. Bibliografía en formato APA. El contenido de este proyecto fue obtenido de los siguientes libros. Muchas gracias por llegar hasta aquí, esperando que este proyecto haya sido de su agrado.